Mi nombre es Álvaro de Rayo Networks y en este vídeo vamos a hablar de WP Rocket. WP Rocket es un plugin que apareció hace unos años, un plugin de caché, y al principio, al ser un plugin premium, la gente tampoco estaba muy acostumbrada a pagar por un plugin de caché, existiendo alternativas gratuitas como el primer, pues, WP Super Caché, después V3 Total Caché, WP Fast Caché. Entonces no se preveía que tuviera el crecimiento que ha tenido. A día de hoy, en el momento de grabar este vídeo, tiene más de 300.000 instalaciones activas, y eso le da una cuota de mercado bastante grande. Ha demostrado que puede ser efectivo, pese a que tener algunas carencias a nivel funcionalidades que tienen otros plugins como V3 Total Caché, pero aún así está orientado a un segmento de mercado muy general, webs normales, blogs, páginas estáticas corporativas. No está orientado a páginas web grandes con mucho tráfico que necesiten ya la implementación de sistemas de caché distribuidos, sistemas de caché de objetos y demás, pero bueno, cumple su función como paje caché y guarda caché en disco. Es un plugin a nivel funcionalidades muy básico, tiene otras funcionalidades que lo complementan, como puede ser el Minify, la posibilidad de combinar, el DNS prefetch y demás, pero como he dicho antes, cumple su función, funciona bastante bien, tiene unos tiempos de respuesta muy rápidos, de hecho es de los más rápidos dentro de los tiempos de respuesta que ofrecen los plugins de caché, y es una excelente alternativa para cualquier sitio web que quiera, pues, mejorar su VPO. Bueno, pues como iba diciendo, la configuración de WP Rocket va estructurada en varias secciones, en pestañas, y bueno, aunque como he dicho en el post donde va este vídeo, le faltan algunas opciones a mi entender, como la posibilidad de guardar caché en caché, o la posibilidad de guardar caché en Redis, o la posibilidad de hacer caché de query caché de la base de datos o tal. Sigue siendo un plugin, pues, muy útil y bastante eficiente, sobre todo cuando hablamos de plugins de caché de página, que es su segmento. Esto lo hace un plugin, pues, ideal para su uso en muchas partes. Vamos a empezar por la pestaña básicos. Tenemos aquí, pues, primero Lazy Load, o sea, la parte de Lazy Load para cargar los elementos, pues, imágenes, frames y vídeos con Lazy Load. Con esto, pues, podemos hacer que se retrase la carga hasta que el usuario haga scroll, y en ese momento se hacen las peticiones por JavaScript y se cargan. Tenemos también el caché móvil, podemos personalizar el comportamiento de esto, pues, por ejemplo, activándolo o desactivándolo. Podemos hacer que no se muestre páginas cacheadas a dispositivos móviles, y además podemos hacer que se guarden un caché separado, o sea, que se guarden en un digamos, almacén de caché diferente para usuarios de desktop y usuarios móviles. Esto, pues, es una ventaja, sobre todo si usamos plugins como WP Touch o demás, que necesitan que la versión cacheada para móviles sea diferente. Pues tenemos la posibilidad de activar o desactivar el caché, bueno, que se ofrezca caché y que se guarde caché para usuarios registrados. Esto normalmente, pues, hay que dejarlo desactivado para evitar problemas. Tenemos la opción de activar el caché para SSL, esto cuando tenemos una web con HTTPS ya está desactivado normalmente. Tenemos el caché de emojis, que realmente no es un caché de emojis, sino que se usan los emojis, los simbolitos y tal, del navegador web o del ordenador, en lugar de usar los de WordPress.org, con lo cual no se los tiene que descargar, y esto, pues, reduce el número de peticiones, y además que aumenta algo la velocidad en algunos casos, muy poco, no es muy notable. Tenemos, por otro lado, la desactivación, posibilidad de desactivar el contenido incrustado, como vídeos de YouTube, PDFs y demás. Sobre todo esto va orientado a elementos que permite WordPress insertar en el contenido de forma nativa, por ejemplo, pues, PDFs y demás, ya que suprime peticiones JavaScript, o sea, no hace algunas peticiones JavaScript que se usan para cargar estos elementos, y con lo cual la web carga de una forma mucho más rápida, al no tener que el navegador del visitante hacer la carga de ese JavaScript. Por otro lado, tenemos que esta última opción de esta pestaña, que es para configurar la vida útil del caché. Pues en este caso yo suelo poner en blogs y páginas estáticas 0 siempre, pero esto depende un poco también del tipo de web. Si ponemos 0, da igual esto lo que pongamos, lo que hace es que dependemos del vaciado de caché, de las políticas
de vaciado de WP-Rocket, que normalmente son bastante buenas, sobre todo en blogs y páginas estáticas, aunque en e-commerce como con WooCommerce no van nada mal tampoco. Pero bueno, esto, si queremos salir de dudas y poner una configuración bastante compatible, vamos a decirlo así, con poner 24 horas es suficiente. Después tenemos otra pestaña, archivos estáticos, que como ves pues es todo orientado a optimización de carga de JavaScript, HTML y CSS. Por un lado tenemos la parte de minificación, que podemos activar o desactivar la minificación de distintos elementos. Aquí nos da un aviso en caso de activarlo, que puede haber errores, depende de los temas. Los temas actuales son muy complejos, sobre todo en CSS y JavaScript, y muchas veces con estas opciones dan bastantes problemas, pero bueno, siempre podemos contactar con el soporte de WP-Rocket que nos ayudarán. Tenemos el combinado de archivos, que en este caso sale Google Fonts, que se reducen las peticiones al unir varios archivos en uno, y esto pues acelera un poco la velocidad de carga. Y tenemos aquí para suprimir los query strings, que en el post explico lo que son los query strings, que de esto es un tema que tenemos más que hablado a nivel WPO y que actualmente pues es muy interesante desactivarlos para mejorar la eficiencia del caché, sobre todo cuando usamos sistemas como Varnish o engines como Proxy Inverso y Caché. Y por último tenemos aquí la opción de cargar los CSS de manera asíncrona o cargar los JS de manera diferida. Con esto pues conseguimos una mejora de rendimiento bastante alta, sobre todo en temas de crawl budget, de crawling por parte de los principales buscadores, pero también debemos tener en cuenta que es un tema complicado, más que nada porque los temas actuales, como he dicho antes, son muy complejos, son muy complicados y pueden dar bastantes problemas con eso. Entonces, en un último caso, si alguna de estas opciones, como la minificación de archivos o la carga diferida o síncrona, nos diera algún problema, siempre podemos contactar con el soporte de WP-Rocket para que nos intenten echar una mano, siempre y cuando pues ellos puedan ayudarnos, que en muchos casos pues es un tema de arquitectura de la plantilla en cuestión y no pueden hacer nada sin, digamos, hacer una obra como una catedral. Entonces en ese caso sí que no nos podrán ayudar. La siguiente pestaña es la de CDN. Vamos a separar dos partes. Por un lado está la parte de Cloudflare, que vamos a verla ahora de otra forma. Por otro lado tenemos la parte de CDN, que es la de digamos la oficial de la pestaña. Activamos aquí y rellenamos aquí con los subdominios o cnames, que a donde apuntan vamos, para hacer carga paralela o domain sharding. Entonces aquí podemos seleccionar, podemos incluso, lo normal es poner varias. Entonces se trata de poner pues aquí 1, 2 y 3, y podemos seleccionar que queremos que se cargue desde esos tal. Esto es totalmente personalizable, incluso podemos poner para que solo se haga domain sharding en las imágenes, para todos los archivos, para lo que queramos. Esto es personalizable. Y podemos incluso desactivar pues para páginas con HTTPS. Esto no tiene mucho sentido porque si carga todo por HTTPS, y si no pues por HTTP. Incluso podemos excluir archivos en caso de que nos diera algún tipo de problema, algún tipo de archivo concreto o algo con la carga desde el CDN. Con esto lo solucionaríamos añadiéndolo aquí. En principio con esto pues ya tendríamos el CDN habilitado. Evidentemente antes deberíamos hacer toda la configuración de estos CNAMES con un servicio CDN, como puede ser CDN77, KCDN más CDN o alguno de estos. Entonces con esto tendríamos esto listo. Y después está la pestaña Cloudflare, que es la que comenté antes, que en el momento que guardamos nos aparece una nueva pestaña aquí que nos permite configurar las opciones de login de Cloudflare, o sea, con el dominio, todas las opciones y demás. Esto incluso importa una configuración de WP-Rocket, propia de WP-Rocket a Cloudflare. Con esto pues conseguimos una configuración, vamos a decirlo, optimizada, pero debemos tener en cuenta que esta configuración que hacemos nosotros aquí solo servirá para 4 cosas básicas: vaciar caché, activar el modo desarrollo, cargar esa configuración digamos optimizada por ellos, y para poco más. La función, digamos, básica o la función principal de este módulo de WP-Rocket es vaciar el caché de Cloudflare.
usar las políticas de vaciado de caché de Cloudflare para vaciar, perdón, de vaciado de caché de WP-Rocket para vaciar el caché de Cloudflare. Entonces en poco nos va a ayudar. Entonces, bueno, es un módulo de ayuda, pero que tampoco hace mucha magia. Simplemente está ahí porque Cloudflare es un CDN que funciona un poco de forma diferente o se configura de una forma diferente, porque funciona más o menos funciona igual que el resto de CDNs. Después tenemos la pestaña avanzados, que aquí sí que tiene algo más de chicha, vamos a decir así. Es una pestaña que nos permite configurar ciertas cosas, como por ejemplo pues, podemos poner una lista de exclusiones, URLs que nunca se cargarán en caché. Esto es muy útil sobre todo para carritos, páginas de perfil de usuario y demás. También podemos añadir cookies aquí que nunca se pondrán en caché, es algo pues, interesante. Y por agente del user agent, vamos por agentes de usuario, como por ejemplo podemos excluir los usuarios que entran desde iPhone o tal, que estos nunca se les mostrará caché. Podemos hacer que se purguen pues, ciertas partes o entradas cada vez que se actualice el contenido del blog. O sea, la política de caché ya vacía ciertas páginas como pues lo que es el loop de WordPress, los archivos y tal, pero si queremos nosotros además especificar otros para que se vacíen cada vez que se publique o actualice contenido, pues podemos hacerlo. Y por último podemos añadir query strings para que se cacheen, que normalmente los query strings, como he dicho antes en la sección correspondiente, no tienen problemas, pero no son cacheados. O sea, los cachés como Varnish o Endings no cachean los query strings, y en este caso pues, WP-Rocket normalmente tampoco. Entonces si los añadimos aquí se cachearán. Esto pues, ayuda bastante, aunque no está exactamente orientado para cachear estáticos, ya que WP-Rocket no cachea estáticos, pero sí que ayuda si tenemos páginas que cargan parámetros al final, pues básicamente para que nos los pueda incluir en caché. Tenemos la sección base de datos, que es un limpiador de base de datos normal y corriente, como puede ser WP Optimize, y nos permite incluso programar esa limpieza automática cada cierto tiempo, optimizar las tablas y demás. No deja de ser un limpiador más, una opción que le han añadido hace poco a WP-Rocket y que puede ser bastante interesante, pero es uno más del montón, no tiene nada especial. La pestaña de precargar, que a mí me mola mucho, me permite hacer una precarga de caché. Esto pues, es bastante interesante y ayuda bastante. Y por último, tiene aquí para cargar listando todo el XML, el sitemap.xml, reconoce los principales plugins como puede ser Yoast SEO, All-in-One SEO Pack y demás, y podemos seleccionarlo desde aquí para que scrapee o lea esa lista de URLs y las añada a caché automáticamente. Podemos configurar un intervalo de scrapping, vamos a decirlo así, de crawleo, para que no sobrecargue el servidor, y podemos añadir algún sitemap extra aquí para que lo revise. Podemos configurar la carga manual, que se puede hacer desde aquí, desde precargar la caché, o automático para que lo haga cada cierto tiempo. Y por último, en esta sección tenemos aquí la precarga de peticiones DNS, que es el DNS Prefetch, que nos hace las peticiones, vamos a decirlo así, guarda la caché DNS de esas peticiones, las peticiones DNS que se realicen a servidores o hosts externos cuando se realiza la carga de la página. Entonces pues ganamos un poco de velocidad. No es una salvajada, no es una animalada, o sea, no vamos a tener milagros, pero ayuda bastante, sobre todo cuando nuestra web carga muchos elementos desde orígenes externos como pueden ser Facebook, Google, Twitter y demás. Y tenemos aquí también la sección Varnish, que esta es la más pequeñita, que tiene para si las condiciones se dan y la configuración del servidor Varnish es estándar y local, evidentemente, puede purgar el caché. O sea, si marcamos esta opción, puede purgar el caché cuando se purgue el caché de WP-Rocket. Además, hay una parte aquí que nos muestra que es purgar OP caché. Desde hace unas versiones, WP-Rocket también permite purgar el OP caché del servidor. Entonces, ahora mismo pues, permite gestionar, aparte de su caché, el OP caché y el caché de Varnish. Entonces, bueno, gestionar no, permite borrarlo, pero bueno, todo ayuda.
Y por último, la pestaña de herramientas no tiene nada de configuración. Lo único que nos deja hacer es vaciar el caché, recargar el caché, purgar el OP caché, exportar la configuración para importarla en otra instalación de WordPress, por ejemplo, importarla una configuración previa de otra instalación de WordPress, y podríamos volver a una versión anterior fácilmente desde aquí en caso de que existiera algún tipo de problema, compatibilidad o tal, pero lo recomendable en caso de que exista algún tipo de problema de compatibilidad y demás es contactar con el soporte técnico de WP Rocket, que nos van a ayudar. De hecho, como he dicho en el artículo donde está este vídeo, es una de sus principales ventajas, el apoyo y la ayuda que dan desde el soporte de WP Rocket. Y bueno, no hay nada más. Esta es la configuración de WP Rocket. Es un plugin bastante completo a nivel VPO. Podría tener más cosas, podría tener algunas opciones más. Incluso, como he dicho antes al principio del vídeo, podría tener algunas opciones relacionadas con pues, guardar caché en caché, en Redis, cachear consultas a la base de datos, cachear objetos, pero bueno, lo han decidido así. Están orientados a un segmento de mercado muy general, como puede ser pues, todo el mundo que tiene un blog, todo el mundo que tiene una página estática con WordPress, y por eso pues, no se meten en el terreno de otros plugins como V3 Total Caché, que permite ya llevar el VP un poco más a nivel infraestructuras, a nivel servidores distribuidos y demás. Esto es todo. Posiblemente en el momento de grabar este vídeo, pues esto es lo que hay, pero posiblemente en cuestión de 3 meses este vídeo se quede desactualizado, porque los desarrolladores de WP Rocket pues, añaden bastantes funcionalidades, cambian bastante la interfaz y al final es imposible tener una guía de WP Rocket constantemente actualizada según ellos lo van actualizando.